Pues muchas gracias, bienvenidos de nueva cuenta al Prepal Te Premia en su edición de noviembre. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, como en todos los Prepal Te Premia que siempre hacemos. En este caso vamos a hablar respecto a la actualización de la reforma laboral. Está con nosotros aquí presente la expositora, es la maestra Elisa Concepción Barocio Cruz Barba. Ella es parte de nuestro equipo de Prepal, estamos muy orgullosos de que el día de hoy ella nos pueda compartir este tema tan interesante. Vamos a hablar respecto a las audiencias prejudiciales en el Centro de Conciliación Local y Federal, así como de los juicios laborales en los juzgados y tribunales laborales. Y bueno, les voy a compartir un poquito respecto a toda su carrera académica y profesional, ya que es bastante amplia, así que vamos a tratar de hacerla un poquito resumida, pero para que la conozcan un poco. Ella es la maestra Elisa Barocio, es licenciada en Derecho por el ITESO, maestra en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad de América Latina. Actualmente es abogada litigante en Prepal SC, es gerente del área de litigio, justamente, y también ella se desempeñó como coordinadora de la Comisión Laboral en la Barra Mexicana de Abogados, capítulo Jalisco, en un periodo de marzo 2019 a febrero 2022. Asimismo, me gustaría tocar un poco respecto a su carrera profesional como tal, ya que, como les comento, es bastante amplia, pero para que conozcan un poco de su carrera. Ella anteriormente estuvo trabajando en el área notarial administrativa, en la Notaría 118 de Guadalajara. También estuvo un tiempo en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Fue coordinadora B en el área de archivo y estadística de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo también. Asimismo, estuvo trabajando en la firma Barocio y Rodríguez Abogados como abogada litigante. Después fue cuando ingresó aquí a Prepal y actualmente, como les comentaba, se desempeña como gerente de litigio en Prepal SC. Entonces, sin más preámbulo, demos inicio a esta presentación. Les voy a compartir mi pantalla para que puedan ver la presentación. Denme un segundo. Listo, Eli, te cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Dani. Gracias a todos por acompañarnos en esta emisión del Prepal Te Premia. El tema es la actualización de la reforma laboral. Como habrán recordado a los que nos acompañaron en otra emisión de este Prepal Te Premia, habíamos platicado un poquito del tema de reforma laboral, de los cambios con las autoridades laborales, con los centros de conciliación, las diferencias entre las juntas de conciliación y arbitraje, todo el tema de los centros de conciliación, audiencias prejudiciales, que lo voy a tocar un poquito para que lo recuerden y por qué la importancia de retomar de nueva cuenta este tema, porque el 13 de octubre del presente año, nuestro Estado inició esta tercera etapa que le correspondía con la implementación del nuevo sistema de justicia laboral. Ya tenían otros estados, habían iniciado con esta implementación, nosotros fuimos a esta tercera etapa y ya nos está tocando vivir ahora sí que de viva voz, no a través de corresponsalías como en otras ocasiones hemos tenido experiencias en esta reforma, sino acudir directamente con ustedes como clientes a algunas audiencias prejudiciales y que probablemente algunos de ustedes ya se han quedado con esa sensación de temas de tiempos, de qué vamos a hacer en relación a renuncias ratificadas, a las citas, a todo ese tema en particular. Así es que vamos a retomar un poquito cuáles son las nuevas autoridades laborales. Recordemos que está el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y los centros de conciliación locales. Recordando que en materia federal son funciones conciliatorias, así como el registro de los contratos colectivos de trabajo, los reglamentos interiores de trabajo y las organizaciones sindicales, mientras que en los centros de conciliación locales prácticamente es la función conciliatoria. Para aquellos que no tienen conocimiento de dónde se encuentran las instalaciones de estos centros, tanto federal como local de conciliación, de conciliación y registro laboral, en tema federal se encuentran en Avenida Chapultepec Norte, número 15, piso 8, en el inmueble corporativo denominado Torre Chapultepec, Colonia Ladrón de Guevara. Si ubican el edificio que se ve como de espejos, es ahí.
Y el Centro de Conciliación Local lo tenemos en Avenida Juan Gil Preciado, número 6735, en Colonia Nuevo México, Ortesista. De entrada, pues, como recordarán, las instalaciones en la Junta las teníamos en Calzada de las Palmas, o las tenemos más bien en Calzada de las Palmas, y la Federal en Alcalde. Ya tenemos que contemplar distintos puntos para este tema de conciliación. En relación al procedimiento de conciliación prejudicial, les habíamos comentado anteriormente en el Prepalte Premia que lo que requerían era que el trabajador presentara su solicitud. La autoridad señala una fecha para la audiencia prejudicial. Esto es en un término de 15 días siguientes a su solicitud. Y en dicha fecha, los representantes de la empresa tienen que comparecer con la personalidad adecuada. Ya no es como estábamos acostumbrados a tener citatorios ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo o ante la Coordinación de Conciliadores, de que nos llegaba un citatorio de un colaborador por algún tema de despido injustificado, finiquito y demás, y lo que hacíamos era acudir a ese citatorio sin acreditar personalidad, a escuchar cuál era la pretensión y que nos dieran una siguiente cita para ver si podíamos llegar a un acuerdo conciliatorio. En esta audiencia prejudicial sí es un requisito indispensable poder acreditar personalidad, llevar nuestro instrumento notarial, nuestra carta poder, en su caso, de quien nos otorgue facultades para poder comparecer. Esta documentación tendremos que llevarla en original, y ahora sí que en lo que hemos visto de práctica en el centro de conciliación, de preferencia nos piden que también esa documentación la llevemos escaneada en formato PDF. Esto porque el conciliador, una vez que estamos en la cita, estamos en la audiencia prejudicial, va a revisar los documentos que tenemos, los va a escanear y los va a subir a su sistema. Entonces, si nosotros ya acudimos con esta documentación escaneada, nos va a facilitar, al menos en tiempo, nuestra estadía en dicha audiencia prejudicial. Como les comentaba, además de comparecer con la personalidad adecuada, se va a escuchar a ambas partes cuál es el motivo de dicha solicitud para tratar de llegar a un acuerdo conciliatorio. Si no se llega a un acuerdo, se puede solicitar una segunda cita para efectos de pues poderlo conciliar, que evidentemente este tema conciliatorio requiere la voluntad de las partes, ¿no? Tanto parte actora, el trabajador o trabajadora, como del demandado. En caso de que no se llegue a un acuerdo conciliatorio, se emite una constancia de no conciliación, que es el documento que requiere el trabajador para efectos de poder presentar su demanda. Si las partes llegan a un acuerdo conciliatorio, se lleva a cabo un convenio que puede pagarse en una sola exhibición o en parcialidades. Una vez que se cumplimente dicho convenio, se da por terminado el asunto. ¿Qué pasaba anteriormente en la Junta? Nosotros estábamos acostumbrados quizá a ya sea ratificar los convenios fuera de juicio o ratificar renuncias y finiquitos. En la ciudad laboral, que es donde está el centro de conciliación local, ya no se permiten las ratificaciones de renuncias, prácticamente es el convenio fuera de juicio. Esos convenios los realizan directamente en el centro, no llevamos nosotros el documento a que lo revise la autoridad y se pueda ratificar, por así decirlo. La autoridad lo va a realizar con el convenio que ya tienen previamente establecido o en sistema. Como les comentaba, de la documentación requerida para atender las audiencias prejudiciales, pues sí es muy importante poder acreditar personalidad. Perdón, me regreso un poquito.
Una disculpa. Como les lo comentaba, tenemos que llevar nuestra personalidad, que esté en PDF, original, y además de la personalidad, cuando hacemos esta solicitud a ustedes como clientes de qué documentos necesitamos llevar para efectos de poder entablar una negociación o una conciliación, prácticamente son las causas que originaron esa separación o que originaron ese conflicto. Tenemos que determinar con recibos de nómina, con CFDIs, cuál era el salario diario que tenía esta persona, cuál era el salario diario integrado, qué antigüedad tenía, para quién estaba dado de alta, si estuvo dado de alta en una razón social o en otra, para poder tener como que toda la historia de relación laboral que pueda tener el trabajador. Muy importante también saber si cuenta con algún tipo de descuento, de préstamo, de alguna pensión alimenticia, etcétera, si hubo algún tema de incapacidades y demás, para efectos de en la conciliación poderlo aterrizar, que si el trabajador o trabajadora está con una expectativa más elevada de lo que supuestamente le corresponde, nosotros poder aterrizar de si no tienes ese salario que estás mencionando, pues yo te acredito que tu salario es distinto. O la antigüedad que estás mencionando no es la real porque tienes esta antigüedad, de acuerdo al historial que tengo en el IMSS y demás. Entonces, sí es importante que en esa solicitud nos hagan llegar todos los elementos que configuraron la relación laboral, en el caso de que así lo haya sido, porque nos va a permitir a nosotros como abogados poder aterrizar una conciliación o una negociación efectiva y no como anteriormente estábamos acostumbrados de no hay tanto tema de si no acredito personalidad o si me llevo la propuesta y luego vemos. No, tratar de aterrizarlo. Además de que si no comparecemos a esta audiencia prejudicial, pues sí podemos incurrir en un tema de multa incluso. De la documentación que se requiere para tramitar una cita en la página del SINACOL en Jalisco, prácticamente piden el CURP del trabajador, el RFC del trabajador, el número de seguridad social, domicilio, teléfono, correo electrónico, cálculo del finiquito, fecha de ingreso del colaborador, días y horarios laborales con el tiempo para toma de alimentos, la copia de la identificación del trabajador, el salario diario que percibía, el RFC del patrón, domicilio, teléfono y correo electrónico del patrón, nombre del representante legal y giro de la empresa. Esto para que puedan darnos una cita a través de esta página oficial del SINACOL y podamos entablar estas audiencias prejudiciales. Si tienen alguna duda, por favor, interrúmpanme. También recordarán en el anterior Prepalte Premia o en el Prepalte Premia, perdón, que habíamos visto sobre estos temas, que había requisitos que se tenían que agotar, perdón, que no era necesario agotar requisitos para poder demandar, podían librarse o excusarse de agotar un procedimiento prejudicial, que eran en causales como discriminación, embarazo, sexo, orientación sexual, raza, religión, origen étnico, condición social o acoso o hostigamiento sexual. También para los casos de las declaratorias de beneficiario, también para los casos de prestaciones de seguridad social como riesgos de trabajo, de maternidad, de enfermedad, invalidez, vida, guardería, prestaciones en especie y accidentes de trabajo, en casos también de libertad de asociación, libertad sindical, reconocimiento efectivo de la negociación colectiva, en titularidad de contratos colectivos y en impugnación de estatutos de los sindicatos. Para estos supuestos no es necesario agotar la etapa o la audiencia prejudicial.
Es muy importante en estos supuestos, sobre todo temas como discriminación, como temas de hostigamiento o acoso, que puedan considerar ustedes como empleadores o como clientes, contemplar los protocolos que puedan prevenir todo este tema. Es decir, si les notifican una demanda en la cual estén hablando de un tema de discriminación o de un tema de acoso o hostigamiento, internamente como empresa tengo que tener un protocolo que sea conocido por los trabajadores a mis servicios, en donde explique el ABC de qué hacer en estos casos en que se sientan discriminados, en estos casos en que se encuentren en una situación de acoso o hostigamiento, que pueda existir algún tema de buzón, de quejas y sugerencias, que se le pueda informar a el comité de ética que esté determinado en la empresa para poder manejar esta situación internamente antes de que pueda votarnos o pueda brincar a un tema de una demanda. ¿Por qué? Porque al final del día tendremos que desvirtuar lo que la parte actora está diciendo en su escrito de demanda y lo tendremos que traducir en un juicio. Ya los temas, los juicios cambian, ya no es el mismo litigio al que estamos acostumbrados ante las juntas de conciliación locales y federales, ya hacen un zoom en estos temas. Prácticamente del juicio laboral ordinario, los tiempos también cambian. Recordarán en la plática anterior, y de los que han tenido juicios, que han tenido estas experiencias ante las juntas de conciliación y arbitraje, ¿qué es lo que pasaba? Les notificaban una demanda que tenía fecha de audiencia quizá dentro de 2, 3 meses. Y teníamos un margen de maniobra nosotros como abogados para poderles solicitar personalidad, para poderles solicitar los documentos para acreditar condiciones laborales o desvirtuarlas, y teníamos un margen para poder recabar esta información y poder generar una estrategia de defensa de sus intereses de acuerdo a los documentos o de acuerdo a los elementos que ustedes pueden tener para poderlos representar. Sin embargo, en el nuevo procedimiento los tiempos cambian. La presentación de la demanda se turna a la autoridad prácticamente en un día, la admisión de la demanda de acuerdo a lo que dice la ley. Evidentemente nos podemos percatar de otras entidades donde ya los tiempos están desfasados por la misma carga de trabajo que se ha convertido pues en un desfase en lo que establece la ley, pero sí tenemos que tomar en cuenta estos términos y que internamente como empresa los podamos traducir operativamente o en nuestros procesos para agilizar todos los expedientes de nuestro personal y que sea una entrega prácticamente inmediata con sus abogados que los puedan representar en estos asuntos. La admisión de la demanda prácticamente se está contemplando de acuerdo a la ley en 3 días. Se ordena notificar a los demandados 5, una vez emplazados. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que el actuario notificador llega a la empresa a decirnos, aquí está esta persona que te está demandando, recíbeme la notificación. Tenemos 15 días únicamente para dar contestación a la demanda, ofrecer pruebas y objetar. Entonces, aquí sí me gustaría hacer un zoom, por así decirlo, en estos 15 días. Si ustedes como empresa estaban acostumbrados, para aquellos que ya les había tocado tener juicios laborales, si estaban acostumbrados a recibir la demanda y a notificarla de manera inmediata, pero como tenía fecha de audiencia en 3 meses, pues una semana antes empiezo a mandar la información o eso en el mejor de los casos, y habrá casos excepcionales en donde la información prácticamente llega a los abogados un día antes de
que sea la fecha de la audiencia, pues ya no podemos hablar de los mismos tiempos internos que tenemos que tener para transmitir esa información o para localizar esa información. Ya estamos hablando de 15 días. ¿Cuál es la recomendación que nosotros hacemos como sus operadores jurídicos? En cuanto reciban una notificación, transmitirla inmediatamente a su personal de recursos humanos o al organigrama que tengan destinado jurídico para atender estos asuntos, para hacerle saber a los abogados que estén representándolos en estos temas laborales que hay una demanda que les acaban de notificar y entonces poderles hacer una solicitud de documentos y poder tener ese margen amplio entre comillas, de los 15 días o del tiempo que estamos acostumbrados, para que puedan localizar este expediente, puedan localizar todos los FDIs con los que cuenten o toda la información necesaria que se pueda transmitir a los abogados y puedan plantear una defensa adecuada a sus intereses y adecuada a los elementos con los que se cuenten, ¿de acuerdo? Una vez que se presenta esta contestación de demanda, que se ofrecen estas pruebas y se objetan las pruebas que ofrece la parte actora, la autoridad admite la contestación a la demanda, recepciona las pruebas en un término de 2 días. Una vez que se le da vista a la parte actora con este escrito de contestación, ofrecimiento de pruebas y objeciones, la parte actora tiene un término de 8 días para objetar las pruebas que nosotros ofrecimos y formular réplica. Una vez que a nosotros se nos notifica esa réplica de la parte actora, nosotros tenemos un término de 5 días para formular contrarréplica. Y en principio, una vez formulada esta, de acuerdo a lo que marca la ley, la autoridad tendría un término de 10 días para señalar la audiencia preliminar. ¿Qué es esta audiencia preliminar? Es cuando la autoridad va a revisar qué elementos proporciona el actor, llámese trabajador o trabajadora en su demanda, qué pruebas proporciona, qué está señalando el demandado y qué elementos probatorios acompaña ese demandado y depura el procedimiento. Admitirá pruebas, desechará otras y en un término de 20 días señalará fecha para la audiencia de juicio. Esta audiencia de juicio, como recordarán para aquellos que han tenido experiencia de tener litigios ante las juntas de conciliación y arbitraje, ya sea locales o federales, recordando un poquito el procedimiento ante las juntas, llegaba la demanda, teníamos fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, donde tenía que dar contestación a la demanda si es que se ratificaba la misma, salvo en casos de que se ampliara, modificara o aclarara, se podía suspender y nos señalaban una nueva fecha de audiencia. Igual, en los tiempos que la autoridad tenía de 2, 3 meses, en algunos casos incluso hasta en mayor tiempo, o quizá en 15 días si la parte actora promovía demanda de amparo, para efectos de que agilizaran los procedimientos, era el caminito a seguir. Luego nos señalaban fecha para la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, en donde ofrecíamos pruebas. Nos señalaban fecha para desahogos de las pruebas o en ocasiones, por lo regular en las juntas federales de conciliación y arbitraje, nos notificaban posteriormente la admisión de pruebas. Nos daban término para objetar, nos notificaban la admisión de pruebas al tiempo. Y como estábamos acostumbrados en el litigio ante las juntas, pues teníamos distintas fechas de audiencia para el desahogo de confesionales, de testimoniales, de inspección ocular, etcétera. Las pruebas que se hubieran ofrecido eran distintas fechas de audiencia, entonces el juicio laboral se traducía en un tiempo probablemente de unos 3 años aproximadamente, 4 años o un poquito más.
En esta audiencia de juicio, se supone que todas esas pruebas que las partes ofrecieron se tienen que desahogar en esa audiencia de juicio. Es decir, tendrán que tener mucha paciencia para aquellos representantes legales que tengan que acudir a esas audiencias de juicio, para aquellas personas a quienes en la demanda se les imputa hechos propios y los ofrecieron en confesionales, para aquellos testigos, porque en esa audiencia se tendrán que desahogar todas las pruebas. Ya no vamos a tener distintas fechas de audiencia para el desahogo de las mismas y que tengan que esperar quizá 1 hora, 2 horas para el desahogo de su audiencia. En esta audiencia de juicio, pues sí tendrán que contemplar mucho tiempo del desahogo por la misma naturaleza. Todas las pruebas se tendrán que desahogar. Recordarles también, para atender estos juicios, qué documentación nosotros como sus operadores jurídicos necesitamos. Pues evidentemente es acreditar personalidad, ¿sí? Tenemos que exhibir nuestro instrumento notarial, donde tengamos el poder general o el instrumento notarial y la carta poder simple con las facultades que nos otorgue el representante legal, el administrador general único con facultades para conferir poder a nosotros, para poderlos presentar al momento de dar contestación. Las pruebas que robustezcan nuestra defensa, es decir, si contamos con contratos individuales de trabajo, si contamos con recibos de nóminas, FDIs, si estamos hablando de que el trabajador renunció y contamos con la renuncia, el finiquito, listas de asistencia, pago de aportaciones ante los instituciones de seguridad social. Cualquier elemento que tengamos lo tenemos que exhibir en ese término de 15 días. Por esa razón, sí les exhortamos, que es de vital importancia, cuidar el expediente personal de sus colaboradores, de toda la información que puedan obtener de esa relación laboral, sí tenerla muy bien documentada, de fácil acceso, porque los tiempos cambian y los términos pues implican que se nos pueda ir el contestar una demanda y se vaya el juicio en rebeldía, ¿sí? Entonces, sí les exhortamos a revisar internamente sus procesos y sus mecanismos en el organigrama para efectos de poderlo tener en tiempo y forma. De las personas a quienes en la demanda imputan hechos y si esa persona ya no presta servicios para dicha empresa, pues poderlo documentar con su terminación de relación laboral, si fue una renuncia, si fue un finiquito, si no tenemos cómo documentarla, poderlo desmenuzar, porque al final del día en nuestra defensa sí lo tenemos que plantear. Ellos van a estar ofreciendo confesionales a cargo de esas personas que tenían probablemente la contratación del trabajador o que recuerdan que lo contrataron, o aquellas personas que les determinaban ciertas condiciones laborales o temas de jornadas extraordinarias, o simple y sencillamente a las personas a quienes están imputando el despido, pues sí poder nosotros tener los elementos de saber si es el nombre completo de esa persona, si está correcto, si efectivamente trabaja para la empresa, porque probablemente la tengo dada de alta con otra razón social distinta a la que me está demandando, o si ya no presta, si el nombre es correcto, si sí trabajaba para mi empresa, pero ya no presta servicios, poderle decir a la autoridad que ya no presta servicios para que no me obligue a su presentación y poderlo documentar o acreditar en el juicio al momento de contestar la demanda y de ofrecer pruebas. Y sobre todo que nos puedan acompañar en esta solicitud de documentos cuáles son las circunstancias o características específicas de ese asunto que nos están notificando de la demanda. Es decir, que realmente nos transmitan qué sucedió, si realmente existió un despido porque tenía malas prácticas, si se realizó una baja adecuada o
o dejó de presentarse porque tenía una mejor oferta de empleo. Es decir, que realmente nos ayuden en transmitirnos qué pasó, ¿sí? Porque estábamos muchas veces acostumbrados en el litigio ante las juntas, que probablemente nos transmitían que esta persona renunció o que esta persona abandonó el empleo y realmente hubo un conflicto interno entre sus superiores jerárquicos que ya no querían a la persona ahí, probablemente haya temas de correos electrónicos, probablemente haya temas de mensajes de texto, que si ustedes no nos comparten esa información, probablemente en el juicio se pueda, el trabajador tenga esos elementos que los aporten el juicio. Entonces, nosotros tenemos que desvirtuar eso que está diciendo el trabajador y apegarnos más a la realidad, a qué sucedió realmente con esa relación de trabajo o con ese conflicto que está generando esa demanda, ¿no? La autoridad se va a basar en un principio de realidad, recordarles el patrón que tiene que acreditar, que es muy importante, fecha de ingreso del trabajador, antigüedad, faltas de asistencia, causas de rescisión, determinación de relación laboral por contrato de trabajo, por obra o por tiempo indeterminado. La constancia de haber dado por escrito al trabajador la causa del despido, los avisos de rescisión, contrato de trabajo, jornada, si contamos o no con listas o controles de asistencia, si laboró en día de descanso, si se le pagó, si hay un pago de días de descanso obligatorios, si disfrutó de vacaciones, poder tener el soporte de que disfrutó de sus vacaciones, de que fueron pagados, de que recibió la prima vacacional, primas dominicales de antigüedad, si hay un pago de reparto de utilidades, si lo di de alta en el IMSS o no, o sea, todas esas condiciones laborales que ustedes deben de contemplar en una relación laboral y que es obligación de ustedes como patrones, los tienen que tener muy bien resguardados y cumplir con todas esas obligaciones laborales para poderlas transmitir en una defensa ante un juicio. En este procedimiento nos topamos con cambios de desahogos de pruebas y providencias cautelares. ¿Qué nos ha pasado en otros estados que nos piden que demos de alta al trabajador en el Instituto de Seguridad Social, en el IMSS, perdón, después de una baja, porque quizá había un tema delicado que van a proteger al bien del menor en casos de temas de embarazo o lactancia. Ojo con eso. Recordarles que si bien es cierto, había una protección muy amplia para temas de trabajadoras que se encuentran embarazadas y las quiero dar de baja, pues sí tenemos que tener mucho cuidado de que la ley las protege, no solo la Ley Federal del Trabajo, sino hay tratados internacionales que van a velar por esa condición de vulnerabilidad y que en juicio lo hemos visto que hacen un especial énfasis y un zoom a estos temas y a valorar o resolver con perspectiva de género, de no aprovecharse de esa condición que pudiera ser tomada quizá como discriminación para una terminación. Si bien es cierto, en esos casos en específico de personas que se encontraban embarazadas o que están en periodo de lactancia, evidentemente pueden darse los supuestos en los que ya no quieran continuar en la empresa porque quieren estar al cuidado de los hijos, pues eso lo tendremos que traducir realmente si fue así y si no fue por un tema de pues ya no va a ser muy productiva, ¿no? O ya no va a tener la misma productividad porque va a estar al pendiente del hijo. ¿Por qué? Porque las autoridades van a hacer un zoom muy específico en estos temas y en proteger el bien incluso del menor, ¿no? Que ya serán cuestiones de analizar en otras instancias de si tienen o no la razón, pero de entrada pues sí vamos a tener un riesgo mayor en un litigio.
que tendríamos que considerar. ¿Qué estábamos acostumbrados en los procedimientos ante la Junta para el tema del desahogo de confesionales? Para aquellas personas que nos acompañaban a desahogar confesionales en los asuntos que tenía su empresa, recordarán que se absolvían posiciones en donde las respuestas eran con una afirmación o una negación. Esas posiciones por lo regular se presentaban por escrito. Las partes únicamente intervenían en el desahogo y si la persona residía en otro lugar, se auxiliaba a otra autoridad para el desahogo de esa confesional. ¿Qué cambia en este nuevo procedimiento? Que ya lo habíamos comentado anteriormente, pero que es importante que lo retomen y lo recuerden. Se van a responder preguntas abiertas. Va a ser un interrogatorio libre. No solo las partes van a intervenir en ese desahogo, sino que el mismo juez va a intervenir. El juez les va a hacer preguntas. Van a ser preguntas abiertas, muy amplias. Entonces, el juez, a través de sus sentidos, se va a percatar si realmente, si las cosas así sucedieron, pues están mintiendo, ¿sí? Y por esa razón tenemos que tener mucho cuidado en saber qué sucedió realmente, porque van a cuidar mucho ese principio de realidad. El juez, como les comento, puede preguntar libremente a los absolventes, intervenir en estos desahogos. En las testimoniales, que era el procedimiento ante la Junta, se pueden ofrecer hasta 5 testigos por cada hecho. Si las personas residían en otro lugar, igual se auxiliaba de otra autoridad correspondiente para el desahogo y solo las partes intervenían en el desahogo, es decir, el abogado que defiende los intereses de la empresa presentaba el interrogatorio que tenían que responder los testigos y el abogado contrario, de acuerdo a esas respuestas, podía hacer repreguntas o tachas de acuerdo a lo que estuvieran respondiendo para efectos de invalidar mi testimonial. En el procedimiento ante este nuevo sistema de justicia laboral, se pueden ofrecer hasta 3 testigos por cada hecho. Si las personas residen en otro lugar, se auxilia de otra autoridad para su desahogo. Sin embargo, se puede desahogar vía remota. Esto es algo novedoso. Y el juez puede preguntar libremente a los testigos. Nuevamente, el juez está pendiente de la audiencia, del desahogo de todas estas pruebas. No solo va a ser lo que se determine en un tema escrito, que pasaba muchas veces en los procedimientos ante la Junta. Sí, las audiencias se desahogaban ante el presidente auxiliar, que estaba viendo a las partes, pero había una persona específica para estudiar el expediente, ver qué dijo el actor en su demanda, qué pruebas ofreció, qué dijo el demandado en su contestación, qué pruebas ofreció, cómo se desahogaron estas pruebas y todo en el expediente escrito determinaba quién tenía la razón, ¿sí? Pero muchas veces era una persona totalmente ajena a quien estuvo desahogando las audiencias. En este caso, el juez pues va a estar en el procedimiento viendo de viva voz a las partes en conflicto. Va a determinar si realmente están diciendo la verdad o están mintiendo. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado con esta parte. Las inasistencias por enfermedad, que para aquellos que ya habían tenido la experiencia de tener un juicio ante las juntas de conciliación y arbitraje, era muy común que teníamos una fecha de audiencia, sin embargo, el representante legal o la persona a quien imputaba hechos propios no podía acudir porque tenía otro tema personal, de sus funciones, etcétera, y necesitábamos una fecha distinta. ¿Qué se hacía? Una práctica quizá no tan adecuada, pero que el litigio lo permitía. Se exhibían certificados médicos en donde se determinaba que dicha persona no tenía la posibilidad de asistir a esa audiencia
siempre y cuando cumpliera con los requisitos que decía la jurisprudencia y demás, nos daban una nueva fecha de audiencia para ese desahogo. El procedimiento ante este nuevo sistema de justicia laboral, si se exhibe un certificado médico, se debe de indicar el domicilio en el que se encuentra la persona y el juez dispondrá de lo necesario para desahogar la prueba en la misma audiencia, ya sea en el local del tribunal o en el domicilio en el que se encuentre dicha persona, a menos que exista imposibilidad para ello, lo que deberá justificarse plenamente en este caso se señalará nuevo día y hora para desahogar la prueba dentro de los 3 días. Entonces ya no nos podemos aventurar en exhibir un certificado médico para acreditar una inasistencia si esto no es real. ¿Por qué? Porque el juez tiene todas las facultades de determinar si esto es real o no. Y ya se han dado casos, incluso hubo no hace mucho, el 17 de noviembre, hubo una capacitación con juzgados que están en el nuevo sistema y uno de los jueces argumentó de lo que ya le pasó en un asunto, obviamente sin decir quiénes eran las partes ni nada, porque hay un tema de protección de datos, pero que le exhibieron un certificado médico. Evidentemente, el actuario estaba realizando otras diligencias. El juez continuó con la audiencia de juicio, pero le instruyó al actuario que se cerciorara si efectivamente esa persona se encontraba enferma, como decía el certificado, y resultó que no era cierto. Entonces, ya cambia el esquema de litigio que estábamos acostumbrados ante la Junta. Ya no podemos incurrir en las mismas prácticas que teníamos anteriormente. Sí se puede trasladar el actuario a revisarlo. Otro de los cambios que ya habíamos comentado y que nuevamente lo ponemos sobre la mesa para generar conciencia en ustedes como empleadores, es el tema de las periciales. Anteriormente, en el procedimiento ante la Junta, tanto el actor como el demandado, es decir, trabajador y empresa, nombraban a los peritos. Se presentaban prácticamente el actor decía no tengo posibilidades para absorber los honorarios del perito y era el Consejo de la Judicatura quien asumía este costo, ¿no? Por parte de la empresa, pues siempre tenía que absorber con los honorarios del perito y en caso de que hubiera una discrepancia en los dictámenes periciales, pues llegaba un perito tercero en discordia para determinar quién tuvo la razón, ¿sí? En el nuevo procedimiento, el juez designa al perito, pero las partes pueden acompañarse de un especialista o un asesor en la materia. ¿Qué les recomendamos como sus asesores jurídicos en materia laboral? Que sí contemplemos el tema de ir acompañados a las audiencias de juicio por un perito. ¿Por qué? Porque hay cuestiones muy técnicas que nosotros no las tenemos como tal estudiadas. Nosotros somos abogados o licenciados en Derecho en materia laboral, pero hay cuestiones muy técnicas que solo estos especialistas en la materia lo pueden determinar. Entonces, en principio, pues el perito tendría que actuar de buena fe y realizar su dictamen de acuerdo a los trazos y a las tomas de muestras que realice al trabajador y determinar si eso no la firma o la escritura y demás, pero no sabemos si puedan llegar a otras instancias y que pueda estar comprometida esa pericial. Entonces, sí recomendamos que seamos acompañados de peritos para que en el desahogo de esta prueba sí se le pueda cuestionar al perito que designa el juez si no está considerando ciertas cuestiones técnicas en su dictamen. ¿Para qué? Para que no nos vaya a afectar en una resolución. Dentro de las providencias cautelares, teníamos en el procedimiento ante la Junta el arraigo, cuando se había
se encontraba un temor de que la persona se ausente o se oculte contra quien haya entablado una demanda, y el embargo precautorio, cuando era necesario asegurar los bienes de la persona, la empresa o el establecimiento, porque se tenía el temor fundado de que pudiera quedarse sin bienes por otras demandas, ¿no? En este nuevo procedimiento, pues está la prohibición de salir del territorio nacional o de una población determinada cuando haya temor de que se ausente u oculte la persona contra quien se entable o se haya entablado una demanda. El embargo precautorio se mantiene igual. Otra providencia cautelar, como habíamos comentado, requerir al patrón de que se abstenga de dar de baja del IMSS al trabajadora embarazada que haya sido despedida. Y en temas de discriminación en el empleo, tales como embarazo, orientación sexual, identidad de género, trabajo infantil y demás. No sé si tengan alguna duda al respecto o alguno de ustedes ya les ha tocado esta experiencia de las audiencias prejudiciales en los centros de conciliación. Si nos permiten. Discúlpame que te interrumpa, pero justamente ahorita que estás tocando el tema de las dudas, fíjate que tenemos Mayra, hola Mayra, de Gigi, tiene la mano levantada, solo que voy a tratar de habilitar su micrófono, vamos a revisar, para que nos pueda compartir su duda. Listo, hola, Mayra. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. A sus órdenes. Bueno, mi duda es un poquito sobre lo que mencionabas, que tenemos 15 días para presentar nuestras pruebas. Más bien, objetar las otras pruebas y dar nosotros una respuesta. Ajá. ¿De qué manera contestamos esa demanda o en dónde presentamos las pruebas y cómo sabríamos qué pruebas presentó el trabajador? El trabajador, cuando nos llega la notificación de la demanda, el trabajador tiene que acompañar sus pruebas. Es decir, a ustedes les tienen que entregar la demanda en donde van a estar también las pruebas que él ofrece y les tienen que correr traslado con esas pruebas. Es decir, si había documentos, les tendrán que entregar a ustedes la constancia de no conciliación, que es lo que les da pie a que puedan demandar, salvo los casos de excepción como discriminación que ya habíamos visto. Si hay recibos de nómina, si hay algún contrato, todos los elementos que el trabajador ofrece como sus pruebas para robustecer su demanda y que son documentales, les tendrán que correr traslado a ustedes. Entonces, una vez que ustedes reciben esta demanda, tienen 15 días para poder dar contestación, para ofrecer pruebas y para objetar esas pruebas que el trabajador ya ofreció. Por esa razón les comentábamos, si como sus abogados les notifican a ustedes, están, no sé, el área de recursos humanos, que es quien va a recibir la demanda o quien va a administrar a quien destinar la misma, nos tienen que notificar de, oye, acabo de recibir esta demanda que está promoviendo esta persona, para que nosotros podamos revisarla y enviarles la solicitud de documentos con, ok, necesito personalidad, ya tengo poder general, ya lo tengo, o me lo van a otorgar, o va a ser un poder simple en donde les tengo que anexar la carta poder para que me firme el administrador general único o el representante que tenga facultades para otorgar o conferir poderes y me entreguen el instrumento notarial de donde se desprendan esas facultades. Y en esa misma solicitud les estaremos pidiendo los contratos de trabajo, el expediente personal, los recibos de nómina del último año, las constancias de disfrute de vacaciones, pagos de prima vacacional, pago de reparto de utilidades, listas de asistencia, altas, bajas, movimientos afiliatorios del IMSS, que nos determinen si esta persona o la persona que nos está demandando tiene algún tema de incapacidades, si tiene algún tema de préstamos, de descuentos, de adeudos con la empresa, que lo podamos aterrizar, o si tiene, si se le entregaron herramientas, computadoras, celulares, y resulta que ya no están en poder de la empresa porque el trabajador se quedó con ellas, también lo tenemos que traducir
para efectos de todos esos elementos con los que ustedes cuenten y que nos van a hacer llegar a nosotros como sus abogados, poderlos revisar y poder plantear la defensa de acuerdo a esa documentación que ustedes tengan. Entonces, en esa defensa, si me dices, oye, es que sí cuento con la renuncia y el finiquito, aquí está la copia del cheque en donde me firmó de que recibió el cheque del finiquito. Ah, bueno, entonces la defensa que vamos a plantear es en ese sentido, pero necesitamos ver con qué elementos cuentan o si realmente pues no se le despidió y esta persona abandonó realmente el empleo, pues que sí en esa solicitud nos transmitan qué es lo que realmente sucedió con ella, porque ya tendremos que plantear una estrategia de defensa distinta a la que estábamos acostumbrados. ¿Por qué razón? Porque el juez, como les comentaba, va a revisar qué estamos señalando en esa contestación con las pruebas que estemos ofreciendo, va a depurar la litis y en la audiencia de juicio va a ver al representante legal que tenga facultades para absolver posiciones, si realmente sabe qué pasó, si no se está poniendo nervioso, si fue aleccionado o no, o realmente fue lo que sucedió, ¿no? O a los testigos, si realmente presenciaron los hechos o si fueron aleccionados. O sea, eso el juez se va a poder percatar de verlos realmente, ¿no? Entonces, y esa contestación, perdón, esa contestación, por ejemplo, si nosotros a los 5 o 8 días ya hemos entregado toda la documentación o todas las pruebas, ya se encargan de presentarlo ante la autoridad. Sí, correcto. Ese término de 15 días es el que tenemos para presentarlo, ¿sí? Por eso les comentábamos a ustedes de los tiempos, que por lo regular a lo mejor estamos acostumbrados en que sea el procedimiento ante la Junta se acercaba a la fecha de audiencia y quizá a una semana previa, si no nos habían enviado la documentación necesaria, pues les recordábamos para que nos hicieran llegar la misma. Ahora, como los tiempos cambian, pues prácticamente tenemos que agilizar, tanto ustedes como nosotros, el esquema de trabajo. Sí, tener su expediente muy bien armado. Si a los 5 días ya cuentan con el mismo, entonces nosotros ya tenemos esos 10 días que nos quedan de los 15 para poder plantear la defensa. En el entendido de que no tenemos que pasar de esos 15 días. La podemos presentar al día 10 y no hay ningún inconveniente. Pero yo no puedo presentar mi escrito de contestación de demandas, de pruebas y objeciones de las pruebas que ofrece la parte actora al día 16, porque ya no estaría dentro del término que establece la ley. Y entonces sí me podrían tener como rebeldía. Ok, muchísimas gracias, Elisa. No, ¿de qué? ¿Alguien que tenga otra duda? Gracias, Mayra. Y Eli, también tenemos a Amy Loya. Ella tiene la siguiente duda, ella la escribió por el chat. Dice, ¿a qué se refiere con agotar el procedimiento prejudicial? El cambio que hubo en la reforma laboral contempla una etapa previa al juicio. Del procedimiento ante la Junta conocíamos que cuando nos notificaban una demanda, la audiencia se llamaba audiencia de conciliación, demanda de excepciones. Y se supone que en esa audiencia la primera etapa era la conciliación, en donde ambas partes pues platicaban qué pretendía una, qué autorizaba la otra, llegar a un acuerdo y terminar el juicio, ¿no? Si es que había esa voluntad de las partes, y la conciliación se podía dar en cualquier tiempo del procedimiento. Con este cambio en la reforma a la Ley Federal del Trabajo, hay una etapa previa que sí o sí se tiene que agotar, que es la etapa de las audiencias prejudiciales, que son ante los centros de conciliación y registro laboral, tanto federales como locales. Entonces, si un trabajador tiene un conflicto porque lo despidieron, va a presentar su solicitud ante el Centro de Conciliación Laboral, ya sea local o federal, de acuerdo al giro de la empresa, y va a recibir esa solicitud y los funcionarios del Centro de Conciliación, los conciliadores, pues le emitirán una como constancia, un documento en donde
en donde señalan la fecha para la audiencia prejudicial y tiene que ser notificada a la parte demandada, en donde tienen que comparecer, acreditar personalidad y pues ahora sí que ver qué es lo que originó ese conflicto, ¿no? Si está diciendo el trabajador que fue despedido, pues va a plantear es que me pasó esto y yo como empresa o como representante de la empresa tendré que decir si efectivamente fueron esas las condiciones o él renunció o él abandonó el empleo y nunca pasó eso y qué es lo que tú pretendes y qué es lo que yo tengo autorizado y tratar de, en esa instancia, en el centro de conciliación ante conciliadores, poder terminar ese conflicto. Y es lo que nosotros también como sus abogados o sus asesores les recomendamos, tratar de agotar los conflictos laborales que tengan en esta instancia prejudicial. ¿Por qué? Porque como les comentamos y les hemos comentado en otras ocasiones, los juicios laborales desde el procedimiento ante la Junta tienen riesgos para cada una de las partes. ¿Por qué? Porque se tienen que acreditar con las pruebas, con el desahogo de las mismas, quién tuvo la razón. Y dentro del juicio, pues se han dado casos en los que no pueden acudir a confesionales o ya no está uno de los testigos, entonces ya no me están valorando igual la prueba o están respondiendo mal o cualquier cosa, sea para el trabajador o sea para el demandado. Y es lo que va a determinar en la balanza quién va ganando, de acuerdo a lo que se planteó en la demanda, de acuerdo a lo que se planteó en la defensa. Entonces, ante estas nuevas autoridades, son nuevos criterios que todos los abogados que nos dedicamos a esta materia estamos experimentando, ¿sí? Es nuevo para nosotros los criterios que tienen las nuevas autoridades, que de entrada algunos jueces ni siquiera tienen este conocimiento en materia laboral. De los de Jalisco, les puedo decir que son dos los que ubico que sí eran especialistas en la materia, los otros desconozco. Entonces, son criterios distintos y es una forma de litigio distinto que sí vemos nosotros con mayor riesgo, que no nos gustaría como sus abogados que corrieran con riesgos o gastos más elevados si se pueden aterrizar en una instancia conciliatoria. Si recordarán, solemos ser un despacho muy conciliador. ¿Por qué razón? No porque no nos guste llevar juicios laborales o litigarlos en todas sus etapas, sino porque al patrón o al empleador siempre le genera un costo adicional un juicio laboral, ya sea honorarios de abogados, ya sea temas de periciales, ya sea temas de subsistencia, de garantías, etcétera. Siempre es más costoso para la empresa llevar un juicio laboral en todas sus etapas. Por eso hemos pugnado en tratar de ser muy conciliadores y tratar de evitar que se lleve el juicio en todas sus etapas para generarles un impacto económico menor de lo que pudiera ser un juicio. Con este nuevo procedimiento, sí, de nueva cuenta, les exhortamos a valorar esa parte. Sé que en algunas ocasiones quizá como empleadores no estén de acuerdo en las circunstancias que originaron ese conflicto o que el trabajador quizás esté aprovechando de la protección que pudiera generarle la ley, pero son nuevas autoridades, todos estamos aprendiendo de este nuevo sistema, de una forma de litigio a la cual no estábamos acostumbrados y que sí nos gustaría que no generara un costo adicional o de riesgo para ustedes como empleadores. No sé si con esto contesté a tu pregunta. Muchas gracias, Eli. También hay otras preguntas en el grupo, digo en el chat, perdón. Te paso otra de Mayra. Nos pregunta, ¿el tiempo que tiene un trabajador para hacer la solicitud ha cambiado? ¿Cuánto tiempo tiene para hacerlo? Creo que se refiere a promover la demanda, ¿no? Si no me equivoco. Sí, pero los plazos están interrumpidos. Mira, les puse en la presentación un ejemplo de lo que
En principio se puede llevar un juicio laboral. No sé si podamos regresar, Dani, a esa línea. Me parece que es esta diapositiva, ¿correcto? Sí, este es un ejemplo. Fin de la relación laboral con el trabajador, 1 de enero del 2023. Procedimiento prejudicial del 2 de enero del 2023 al 15 de febrero del 2023. Presentación de la demanda el 16 de febrero del 2023. El juicio laboral ordinario de febrero a junio. Y la sentencia en principio estaríamos hablando en junio. Eso es lo que marca la ley aproximadamente que tendría que contemplar un juicio laboral, ¿sí? Por cargas de trabajo y demás, sí nos hemos topado en otras entidades que a lo mejor empiezan muy bien con el tema de los juicios, pero pues se van a ir prolongando más con la misma carga. No sé si con esta diapositiva es más claro. Sí, ya nos respondió que gracias. Gracias, Eli. Te paso la siguiente pregunta. Es de José Manuel Vélez. Gracias por preguntar. La pregunta es, ¿podría hablar un poco sobre los centros de conciliación y los centros federales? Ok. De la experiencia que hemos tenido a partir del 3 de octubre que llegaron a esta implementación en nuestro estado, claro. Tuvimos una primera cita, una audiencia prejudicial local, en la cual acudimos, nos estaban señalando a una empresa, la relación existió con una empresa diversa, pero estaba mal la denominación que señalaron en dicha constancia. Entonces, por prevención, fuimos los representantes de ambas empresas, ¿sí? El conciliador escucha a las partes. Para empezar, sí hay que tener mucha paciencia porque de pronto se desfasan en los tiempos. Es decir, nuestra cita era a las 10 de la mañana, si mal no recuerdo, y nos estuvieron atendiendo 1 hora después y se llevaron como 2 horas y media en la atención. Y ya habían citas previas o en ese inter que nos estaban atendiendo a nosotros, pues ya se estaban empalmando con otras citas. Esa primera experiencia no fue del todo grata, porque en ese asunto que les platico, si era un tema que tenía renuncia, que tenía finiquito. El finiquito no lo recibió la trabajadora, no fue por él, pero había elementos también de mensajes de WhatsApp en donde ella estaba diciendo que renunciaba. Sin embargo, no fue como tan grato o de buen sabor de boca para nosotros porque lejos de aterrizar al trabajador y decirle, oye, pues, ¿qué pretendes? Aquí está, tú renunciaste, aquí está tu finiquito, recíbelo. Sí fue una brecha más de, pues, ¿cuál es tu postura, no? Una postura sobre los 45 días y partes, que a lo mejor en un juicio laboral es una postura que incluso la autoridad propone, porque ni el trabajador ni el patrón han ganado el juicio. Sin embargo, en esa tesitura, pues no veíamos como que muy de acuerdo que se le tuviera que pagar algo adicional cuando había elementos distintos, ¿no? Esa fue una primera audiencia prejudicial. En la siguiente que nos tocó, sí se pudo solucionar el conflicto. En esa acudió el trabajador sin abogado, cosa que también pues favoreció que se pudiera conciliar. Era un trabajador que tenía como 2 meses en la empresa, ya no estaba a gusto. Se determinó llegar a una cantidad, se acordó con la empresa una cantidad, misma que se le pagó en ese momento, nada más que esa cita en particular sí fue también tardada porque de entrada
pues estábamos 1 hora desfasados. Y al momento de realizar la transferencia, sí permiten el tema de transferencia en el centro local. Nada más tienen que cerciorarse el conciliador de que está hecha la transferencia y que el trabajador realmente la haya recibido. En esa ocasión nos tardamos porque hubo un tema con el banco del trabajador. Es decir, la empresa tenía registrada la cuenta del trabajador de un banco determinado, el trabajador solicitó que fuera depositado a una cuenta diversa por cuestiones personales y resulta que en su banco no aparecía la transferencia. Es decir, yo ya tenía el registro de que se le había hecho esa transferencia al trabajador, pero en su aplicación móvil no aparecía esa transferencia. Entonces sí fue un tema de esperar igual varias horas para efectos de que el trabajador pudiera cerciorarse de que ya había recibido el dinero. El conciliador emite su convenio en donde se acuerdan las condiciones de trabajo, la cantidad que se le va a pagar, que se le pagó mediante transferencia en ese momento, etcétera, y se concluye el conflicto o lo que originó esa cita. En el Centro Federal de otro cliente también tuvimos una atención de audiencia prejudicial en la que nos tocó un conciliador pues más aterrizado a lo que sí estábamos acostumbrados en la Junta, es decir, de parámetros más de 45 días y partes, y sí fue una audiencia prejudicial que se cerró. Entonces, pues es lo que hemos visto y también he escuchado con otros colegas abogados que no están del todo contentos con el centro por el tiempo de espera que de un inicio que se implementó en nuestro estado. En esa brecha de aprendizaje, pues sí estaban tardando muchísimo, ¿no? Entonces, si tienen otras audiencias en juntas locales o federales, pues sí tenían que contemplar una persona que estuviera destinada para estar en el centro porque no se sabía a qué hora se iban a desocupar. Entonces, si fueron de pronto de esos inconvenientes o comentarios o radio pasillo, por así decirlo, que a lo mejor había algunos funcionarios que no tenían como la misma preparación o antecedente laboral con el que ya estábamos acostumbrados, incluso a lo mejor de cómo realizar una conciliación de acuerdo a qué cosas sí le corresponden al trabajador o qué derechos tiene y qué derechos no. Sin embargo, sí, pues esta brecha de aprendizaje a todos nos ha funcionado o hemos estado en ese camino de ir quizá perfeccionando tiempos o las mismas conciliaciones, ¿no? Eso es lo que en nuestra experiencia en el Estado nos ha tocado con el tema de las audiencias prejudiciales. En Muchas relación gracias, a los convenios, como les decíamos, no podemos llegar nosotros con el documento ya hecho, los conciliadores lo tienen que realizar en ese momento y pues sí es un poco tardado también. Entonces, para que tengan paciencia. Gracias, Eli. También el mismo José Manuel Vélez nos pregunta, ¿los temas de actividad federal los podrán conocer en un tribunal local? ¿Los qué, perdón? Pregunta, ¿los temas de actividad federal los podrá conocer un tribunal local? No, seguirá Referencia a la siendo materia federal. Seguirá siendo federal. Ok, Por perfecto. eso está la diferencia de los centros. Ok, gracias, Eli. La siguiente pregunta la hace Fátima Janet Fuentes. Ella nos pregunta lo siguiente. Entonces, ¿podemos evitar el entrar en un juicio, pero solo tenemos 15 días para la conciliación? En este procedimiento de conciliación prejudicial, ¿ya debemos de llevar con nosotros pruebas o solo será diálogo con el conciliador y el trabajador que se quejó? En la audiencia prejudicial debemos de llevar personalidad y elementos como prueba
que no van a ser tomadas como tal en el juicio, porque es una instancia distinta, pero sí son los elementos que nos ayudan en la conciliación a decirle al trabajador si llega con una expectativa de que tenía un sueldo de 60,000 pesos y realmente ganaba 30, oye, conciliador, aquí están los recibos en donde el salario del trabajador es este. O sea, sí necesitamos llevar esos elementos para que el conciliador pueda aterrizar también al trabajador y sí podamos conciliar. Ok, perfecto. Muchas gracias, Eli. La siguiente pregunta la hizo Rosa Edna Hernández. Ella nos plantea un caso en particular y tiene levantada la mano. Entonces, no sé si quiera como enfatizar en algo. Le voy a abrir su micrófono para que nos lo pueda comentar y si no, yo puedo leerlo sin problema. Permítanme para ver si puedo abrir su micrófono. No sé por qué no me deja. Ya, listo, está abierto. Referente a mi pregunta es, porque las empresas que antes eran outsourcing, ahora ya son administradoras de personal. Por lo tanto, hacen contratos aún todavía de tiempo determinado a personas como el contador general o abogados o tesoreros y nada más cuentan con ese personal en nómina y administran el personal de otras empresas. Entonces, ¿es válido el contrato por tiempo determinado a este personal de contadores generales y abogados? Por tiempo determinado. Porque la ley federal, el artículo 37 dice que nada más los que se dedican a cuestión minera o pueden temporalmente cubrir una incapacidad. Es que, bueno, tendría que entender un poquito más cómo están operativamente, si no tienen, o sea, si tienen abogados, si son internos o no contemplan un contrato de prestación de servicios en caso de que sean externos. No, es directamente de nómina de la empresa administradora de personal. Son empleados directos, el contador general, el abogado, el tesorero, y nada más es un grupo de personas que administran el personal de las otras empresas. Entonces, ellos todavía actúan como tipo outsourcing porque hacen, para que no crean antigüedad, pues les hacen contratos por tiempo determinado. Es que de entrada el tema del outsourcing ya no está permitido. Tendrían que ser una cuestión de servicios especializados que entiendo que lo están contemplando como más especializado en este punto. Pero el tema de que sean contratos determinados, por tiempo determinado, ¿por qué no indeterminado? Es correcto. Que tienen internamente en sus políticas. Lo que pasa es que su política de ellos es todavía la mentalidad en cuestión de outsourcing, que te contratan por 3 meses, que es el periodo de prueba, y supuestamente otros 3 meses, porque la ley dice que el periodo de prueba se puede prorrogar. Y también que en cuestiones de ciertos puestos administrativos o directivos, esos cargos, puede ser por 6 meses a 1 año. Pero yo, o sea, es mi dilema ahí, si es correcto el contrato determinado o tiene que ser indeterminado de inicio por las nuevas reformas. Es que pueden emplear ambos, o sea, si van a continuar con los servicios de esta persona en específico especializada, pues sí lo podrían contemplar con tema de... Discúlpame que interrumpa. Pero justamente, Rosa, si quieres pasarnos tus datos y te buscamos para revisar esta consulta, porque sí es un tema muy, muy distinto al tema de la exposición y requiere como de más especificación acerca de tal cual, pues de la consulta y de revisar qué empresa es, cómo está manejada y cómo maneja estos contratos. Entonces, si quieres, me puedes enviar al chat tus datos de contacto y te contactamos para resolverlo, ¿va? De acuerdo, gracias. Gracias. Muchas gracias. Entonces, la siguiente pregunta, Eli, es de Grisel Pacheco. Ella nos pregunta, ¿cuál es ahora el proceso para ratificar una renuncia? Ya no se ratifican las renuncias. Únicamente están los convenios fuera de juicio.
que los convenios los realizan directamente los conciliadores. Entonces, nuestra recomendación sería, si se va a realizar una baja, que sea interna sin ratificación, o bien si se va a contemplar el convenio fuera de juicio ante el centro, pero no están ratificadas las renuncias. Ahí va a ser un tema más operativo que quieran contemplar, hacerlo ante el centro, o mejor, tener sus documentos de terminación sin ratificación. Perfecto, Eli, muchísimas gracias. Me parece que, si no me equivoco, ya son todas las preguntas hasta el momento. No sé si alguien más tenga alguna otra duda. Déjame revisar, a ver si alguien más tiene otra duda. Creo que no. Por el momento, perdón, sí hay otra, acaban de mandar otra, es José Manuel Vélez. Nos pregunta, ¿una empresa, actividad económica del ámbito federal, podrá conocer el Centro de Conciliación Laboral o lo tendrá que derivar al Centro Federal? Es el federal. Si es materia federal, sigue siendo federal. Está el Centro Federal de Conciliación, que su domicilio está en Chapultepec. Muy bien, Eli, perfecto. Muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? No sé si aún nos falte un poquito más de la presentación para continuar o ya estamos concluyendo. Prácticamente estamos concluyendo. Sería, pues, por mi parte todo. Si no tienen alguna otra duda, espero que la explicación les haya sido de su agrado y pues sensibilizarlos un poquito en estos temas. Una, de retomar las conciliaciones, y dos, de sí cuidar los tiempos y sus documentos internos para el supuesto que les llegara un juicio. Perfecto, Eli. Pues muchísimas gracias, muy interesante como siempre. Igual estamos a sus órdenes en dado caso de que llegara a surgir alguna duda referente a esto o a otra consulta distinta. Ya saben dónde nos pueden contactar y pues muchas gracias por asistir al Prepalte Premia de noviembre. Les estaremos enviando la grabación. Muchas gracias, Eli. Gracias por No, tu gracias a participación. ustedes y quedamos a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.